Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Aikuá. Yo soy Fátima Moura y mi emprendimiento es Tamandua. Realizo accesorios para bebés y maternidad y hoy les voy a enseñar a realizar un tierno conejito de apego. Quédense conmigo que ya comenzamos. Para hacer este muñequito de apego vamos a necesitar los siguientes materiales. Necesitamos tejido de algodón estampado o liso de nuestra preferencia, tejido de lienzo, cinta bebé a color de elección, aguja, hilo de bordar que puede ser color gris, negro o marrón, moldes, algo para marcar, tijera y guata siliconada. Vamos a necesitar nuestros moldes y vamos a marcar en cada tejido. Para el cuerpo voy a utilizar este tejido estampado. Para una parte de las orejas, el otro tejido que vamos a combinar. Para la cabeza, el tejido de lienzo. Y para la otra parte de la orejita, también el tejido de lienzo. Vamos a marcar en nuestra tela todos los moldes. Vamos a marcar todo y luego vamos a cortar. No es necesario dejar espacio para cortar y para coser. Podemos hacerlo por la línea marcada. Algo a tener en cuenta es que la cabeza tiene unas marcas donde irán los ojos y la nariz. Entonces es importante también marcar, pero no muy fuerte. Bueno, ahora vamos a apartar esto y les voy a mostrar cómo realizar la carita. Para eso vamos a traer de nuevo nuestra cabecita. Vamos a utilizar hilo de bordar, en este caso voy a utilizar color gris y les voy a enseñar. Tenemos que introducir nuestra aguja en la marca del ojo. Vamos a estirar hasta dejar unos 2 centímetros más o menos por atrás. Vamos a realizar 4 vueltas de esta forma. Serían 4 nudos. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Con cuidado vamos a estirar el hilo y vemos que se forma. Podemos ayudar con nuestros dedos. Estiramos de esta manera, tiene que quedar el nudo. Vamos a estirar por atrás. Vamos a acomodar y justo donde termina vamos a volver a introducir nuestra aguja en línea recta. Estiramos con suavidad y nos tiene que quedar de esta manera. Por el otro lado vamos a realizar unos nudos para seguridad, estirando con cuidado y suavidad. Cuando ya está bien seguro, vamos a cortar al ras. Para la nariz vamos a realizar el mismo paso, pero de manera horizontal. Vamos a ponernos a 5 milímetros de la marca y vamos a repetir el proceso. Dejamos nuevamente atrás un poco de hilo. Realizamos 4 vueltas. Y estiramos con cuidado. Colocamos y volvemos a introducir la aguja donde termina la marca.
de esta manera. Volvemos a realizar el nudo para seguridad. Es importante no estirar muy fuerte para que no se deforme. Yo realizo 2 nudos y luego cortamos bien al ras. Solo queda marcar la boquita. Para eso vamos a colocar nuestra aguja justo debajo, a 1 centímetro aproximadamente, en el medio. Luego, en línea recta, por debajo de la nariz, volvemos a introducir la aguja. Sacamos con cuidado. Colocamos bien y volvemos a realizar el nudo de seguridad, sin estirar mucho. Cortamos y ya nos queda lista la carita. Ahora vamos a apartar porque les voy a mostrar el siguiente paso. Para las orejitas vamos a enfrentar nuestro tejido estampado con nuestro tejido de lienzo. Vamos a realizar una costura por todo alrededor, cuidando de hacer siempre una costura de seguridad para que al dar vuelta no se deshilache, y nos quedaría de esta manera. Como pueden ver, ya está cosido. Lo único que queda es dar vuelta. Para eso vamos a cortar la punta sin cortar la costura y vamos a dar vuelta nuestra orejita. Sacamos bien la puntita y acomodamos. Nos queda de esta forma. Lo que vamos a realizar ahora es un doblez en la parte de la orejita, la parte de abajo, y vamos a realizar una costura de seguridad. Nos va a quedar las orejitas de esta forma, ya con la costura. Ahora ya podemos unir lo que es la cabeza con el cuerpo. Vamos a tomar la parte del cuerpo, esta sería la parte de atrás de la cabecita, vamos a enfrentar y vamos a realizar una costura en la base, donde sería el cuello. Nos tiene que quedar de esta manera. Hacemos el mismo procedimiento para la otra parte y nos queda así, ya cosido. Ahora, para colocar las orejitas debemos doblar por la mitad, cuidando siempre de que coincidan, y realizamos una pequeña marca en el centro. Una vez marcado, vamos a tomar nuestras orejitas y vamos a colocar justo donde está la marca, saliendo unos milímetros hacia afuera de manera diagonal. Luego colocamos la otra orejita justo al lado de la misma manera, encima de la otra. Aquí vamos a realizar una costura para asegurar. Una vez que tengamos ya colocada la orejita, ya podemos cerrar nuestro conejo. Para eso vamos a enfrentar todas las partes, debemos cuidar de que coincidan. Podemos usar alfileres para ayudarnos y vamos a realizar la costura comenzando por abajo, todo alrededor. En esta parte del costado vamos a dejar unos 3 centímetros de abertura por donde vamos a dar vuelta a nuestro conejo y luego rellenar. Vamos a continuar todo alrededor de nuestro conejito, cuidando también de no coser las orejas adentro. No olviden también en la parte de la abertura hacer una costura de seguridad en cada extremo para que al dar vuelta no se deshilache la tela. Nos va a quedar de esta manera, todo cosido.
Ahora solo queda dar vuelta y rellenar. Como pueden ver, ya está cosido y tiene la abertura en este lado. Ahora solo queda sacar las orejas con cuidado y luego el cuerpo. Nos queda de esta forma. Muchas veces al hacer ese proceso la tela se arruga, entonces podemos planchar. Ahora solo queda rellenar. Para rellenar vamos a utilizar guata siliconada, que es hipoalergénica y especial para objetos donde el bebé está en contacto continuo. Vamos a comenzar a rellenar. Es importante que sea bien firme el relleno, que no quede muy blando, y también comenzar a rellenar en la cabeza. Vamos a rellenar todo y nos va a quedar de esta manera. Este ya es nuestro conejito casi terminado, solo queda agregarle un moño, que vamos a utilizar una cinta bebé. En el cuello vamos a colocarle la cinta bebé, vamos a realizar un moñito. Y así queda terminado nuestro conejito de apego. No olviden que esto es un objeto transicional en el cual el niño o el bebé deposita mucha confianza y cierto apego, cierto afecto. Es importante para ellos porque cumple funciones psicológicas, ya que es una fuente de seguridad cuando la madre no está. Es por eso que lo buscan muy a menudo y es muy importante para ellos. Mi emprendimiento se llama Tamandua. El nombre lo elegí por una especie de oso hormiguero que habita en gran parte del Paraguay. También actualmente está en peligro de extinción. Me llamó la atención este animalito porque la mamá, una vez que nace su cría, le llevan sobre ella hasta que pueda independizarse, y me pareció un gesto muy tierno, muy lindo, y que hace referencia a lo que es mi emprendimiento, que son accesorios para bebés y maternidad. Siempre me gustaron mucho las manualidades, coser, todo lo que sea referente a telas, todo eso siempre me gustó mucho, y vi en lo que es accesorios para bebés una forma de fusionar lo que es manualidades con confección. Soy diseñadora gráfica de profesión, sí, hace 2 años más o menos que vengo con este emprendimiento. De hecho, siempre estuve realizando cosas, pero nunca así tan formalmente, digamos. Realizo lo que es accesorios para bebés como babitas, toallitas, las toallas, cambiadores, también hago baberos, los muñequitos de apego justamente, hago gorritas, las manoplitas, todo lo que sea accesorios para los bebés, y también tengo lo que es maternidad, que serían los almohadones de lactancia, tengo protectores de lactancias reutilizables y también bolsos y mochilas maternales. Muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad de poder presentar mi emprendimiento, y también quiero agradecer a AWE Edición Cooperativa, que es Academia de Mujeres Emprendedoras del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la Embajada de los Estados Unidos. Nos enseñan a cómo visionar nuestra empresa, nos enseñan sobre marketing, plan de negocio y un montón de otros temas que hace posible que podamos desarrollar nuestro emprendimiento de manera profesional. Les invito a realizar este conejito de apego en sus casas y espero que les haya gustado el programa de hoy. No se pierdan el próximo episodio de Adecuada. Muchas gracias.